las democracias modernas lo que buscan es el fortalecimiento institucional. Y vemos en Brasil cómo estas instituciones están resolviendo problemas, porque siempre la tentación de la corrupción está presente. Y lo importante es que haya los mecanismos, cómo controlarlo. Y vemos una sociedad también madura en Brasil, donde la gente sale a manifestar y a expresar su descontento y a pedirle a las instituciones que cumplan. Y eso es lo más democrático y lo más sano dentro de una democracia, que un pueblo manifieste, porque ¿qué buscan los pueblos? Que los gobiernos funcionen, que sus autoridades hagan un gobierno serio y sensato. No es posible que le elijas un presidente y este presidente cuando llegue al gobierno vaya a hacer de la suya o tomar el poder para enriquecerse y en beneficio de él en desmedro del ciudadano. Brasil está dando un ejemplo importante. Yo creo que van a dar unos resultados que el mundo también va a estar afectado por esas decisiones en vista de que eso permea a la realidad de un mundo globalizado como hoy y la gente comienza también a sentirse identificado con procesos como ese. Además que es más complejo que Venezuela porque es un sistema federal, no es centralizado como el nuestro. Hay autonomía de las provincias, de los estados, hay legislaturas propias, hay liderazgos regionales y sin embargo el país sigue marchando con la crisis política. La misma presidenta reconocía que para los Juegos Olímpicos Brasil los va a presentar pase lo que pase. Es decir, más allá de la crisis política, lo económico, lo social sigue trabajando. Por eso en Venezuela, si hay un revocatorio, cualquiera sea la solución, y si la Constitución lo establece, el país va a seguir marchando, cámbienlo no al presidente. Es que lo importante, cuando en un país existen instituciones, y eso es una de nuestras discusiones con nuestros alumnos, en donde vamos, cuando un país está institucionalmente formado, cuando un Estado tiene sus instituciones que funcionan, puede tener una crisis política y no pasa nada. Bueno, tenemos el ejemplo en España también. Ahí claro. Están y el país avanza. En el mismo Brasil pueden llevar a cabo las actividades de los brasileños sin que eso signifique que se acabó el mundo para los brasileños. Que en el caso de corrupción en España incluso han cuestionado a la propia hija del rey, sobre todo el rey anterior, hermana del actual rey, pero la justicia marcha y castiga a la oposición y al gobierno. Ojalá que en nuestros países tuviese la justicia esa cara doble, por una parte de justicia verdadera, de aplicación de la ley, y por la otra, sin parcializarse hacia nadie. Es que hay un autor, Douglas North, Premio Nobel de Economía, que él dice que los cambios en las sociedades se observan cuando vemos los cambios institucionales. En la medida que las instituciones se van adaptando a las exigencias del mundo, van creando fortaleza, bueno, no se necesita pues que tengan hombres eternos en ellas para poder funcionar, sino lo que se requiere es que hayan leyes y normas que se cumplan. Y en la medida que un Estado tiene una institucionalidad fortalecida, sin duda que eso es beneficio para todos. Y ahí es donde salimos ganando todo, porque un país donde se saltan las reglas, es un país donde el juego está en beneficio de los que están en el gobierno y en perjuicio de los que no están, o que solamente unos quieren ganar en desmedro de los otros, eso está demostrado, profesor, y usted lo sabe, que en ninguna parte del mundo donde se ha roto el contrato social los países avanzan. De hecho, el revocatorio en los regímenes parlamentarios es diario, es permanente. Si un primer ministro pierde la mayoría, lo revocan y viene alguien nuevo. Y los presidenciales, en regímenes presidenciales, en muchos países también han incluido el revocatorio. Por eso la Constitución del 99 y el presidente Chávez fue sabio al meter el revocatorio, porque un presidente puede llegar legítimamente, pero puede deslegitimizarse, como está pasando en Brasil o con lo que pasó Nixon en Estados Unidos. Es decir, si hay un cambio de presidente no pasa nada, la sociedad sigue y todo sigue marchando por la vía recta. Es que yo no entiendo cómo puede satanizarse una figura como esa tan democrática. Es más, nosotros tenemos que reivindicarla. La Constitución del 99, el espíritu del constituyente del 99 surgió justamente porque consideraba que en la Constitución del 61 no habían estas instituciones fundamentales para el fortalecimiento de una democracia ya madura y consolidada para aquel momento. ¿Y qué se buscaba? Bueno, que tuviéramos herramientas porque hubo una crisis política en el año 98 que la Constitución del 61 no permitía resolver la destitución del presidente Pérez en aquel momento, que se planteaba entonces todo lo que se armó desde el punto de vista institucional. ¿Qué se hizo en esa discusión de la Asamblea Constituyente? Crear mecanismos que permitan dar soluciones a crisis políticas. Y eso no puede decir que un país va a ir a la bancarrota, que se va a destruir, que se va a acabar un país, o que tengan que confrontarse los venezolanos o cualquier ciudadano del mundo por el hecho de que tenga que destituir un presidente de la República. Eso es lo más normal y lo más sano para una democracia. Incluso en derechos para los venezolanos en el exterior. La Constitución debería también dar más derechos. Los italianos permiten no solamente que voten los italianos del exterior en todas las instancias, tanto en referéndum como en elecciones presidenciales o parlamentarias, pero que también elijan a la Asamblea, al Congreso, a algunos representantes de ellos.
Hoy precisamente en la Universal, en la página de opinión, tenemos un artículo sobre los derechos de los exilados, porque el que está afuera, unos por razones normales, naturales, económicas, sociales, otros por la inseguridad, pero muchos también por razones políticas. Bien interesante, doctor, pero si eso es lo que plantea Luigi Ferrajoli, un constitucionalista italiano, que el Estado liberal tiene una deuda con el ciudadano. ¿Cómo es posible que un ciudadano, después que salga de su país, pierda entonces los derechos de ciudadano, no pueda votar o solamente se le limite a votar en una elección presidencial y no parlamentaria, o que no tenga ningunos derechos que los resguarde? Porque muchas veces no solamente te vas porque vas en mejores condiciones de vida, sino te vas por exiliado político o por alguna situación. Además se le está exigiendo que estén legales en esos países por parte de los consulados y embajadas, cuando ni siquiera el país, que es el que califica, lo está diciendo. Entonces les están limitando todo derecho y se les dificulta el pasaporte, la cédula de identidad. Es decir, deberían obligar, como hace la ley italiana, a los consulados y embajadas para que atiendan, no importa qué partido militen y que puedan votar, pero inclusive elegir algún representante, ojalá que tengan representantes a la Asamblea Nacional. Eso es justamente cuando en un país no existe institucionalidad, porque de lo que estamos hablando es eso precisamente. Puede ser el gobierno que sea y la lucha que dé cualquier ciudadano, pero si está en su razón, el Estado debe garantizarle todos los derechos que tiene un ciudadano por ser miembro de un Estado. Y en la medida pues de que este ciudadano esté fuera o dentro del país, hay que garantizárselo, y es una iniciativa que yo la felicito, porque en verdad... Creo que la Cámara, el Parlamento va a tener una ley especial de protección a los venezolanos en el exterior. Aquí estuvo el diputado Carlos Valero diciéndonos que él preside ese grupo y que van a convocar precisamente para elaborar una ley de protección al venezolano, porque aunque esté fuera, es un ciudadano venezolano. Yo creo que en estos momentos muchos más. Son más de 1,5 millones de venezolanos hoy en el mundo que andan buscando condiciones de vida y que están desprotegidos, y que justamente, precisamente cuando se les pide la legalización no se la da porque lo consideran desde el punto de vista político, qué sé yo, lo que quieran hacerle, y no le dan esta solicitud que es válida de cualquier ciudadano, porque si yo me voy... Fíjate que en el caso de Kenia hay un diplomático venezolano que está cuestionado y acusado de haber matado o asesinado a un funcionario diplomático, está preso, y en el régimen keniano hay pena de muerte y aparentemente no hay la protección necesaria de afuera para esos venezolanos o venezolanos que por cualquier razón caen presos en cualquier país y no hay el debido proceso y no hay forma de ayudarlos. Este joven creo sí que es de Monaga o de Anzoátegui, que tiene ya tiempo, y vemos que pareciera que se olvidó para los venezolanos. En un país serio eso es lo que tiene que hacer precisamente, y para eso están las instituciones, para funcionar en relación a esto y para darle garantía y derechos a los ciudadanos de Venezuela, estén donde estén. Lo importante en el mundo precisamente de las ciencias políticas, y ojalá avancemos hacia eso. A mí me gustó el otro día que estaba aquí entrevistado por Vladimir, el ministro de Comercio Exterior, Faría, Jesús Faría, y entró el embajador Becker, que yo lo entrevistaba, y él le dijo: caramba, embajador, como usted era embajador en Berlín, en Alemania, yo era comunista, estudiante, y usted siendo de la Cuarta República me atendió muy bien, como debe atender a todos los venezolanos. Eso es lo que debe ocurrir, no importa quién sea, hay que atenderlos, darles protección. Cuando hemos sido diplomáticos hemos tratado de hacer eso, que el venezolano se sienta bien y no discriminar como algunas embajadas o cónsulas están haciendo. Bueno, pero es que usted, que ha sido un hombre de la diplomacia, sabe que es así. De resto es entrar entonces en gobiernos excluyentes que atentan contra justamente lo que debe ser un Estado moderno. Claro. Que atentan contra lo que exige el mundo de hoy, donde es un respeto al ciudadano, donde cada día se reivindica más el derecho que tienen los ciudadanos. Ya hoy no tenemos esos estados todopoderosos que lo sabía. La sociedad ha ido madurando y creciendo, y cada vez vemos gente más madura que exige participación, que exige nuevas leyes para sentirse incluido, que es lo que hablamos hoy con el tema de los movimientos sociales, con la inclusión del otro. Y mire que se han vaciado muchas tintas trabajando acerca de uno de los dramas precisamente en la ciencia política es lo que Carl Schmitt, el teórico del nazismo, hablaba de el derecho del enemigo, que no tiene derecho ninguno. Es decir, el derecho penal del enemigo es no darle ningún derecho. Por eso los judíos les ponían un número y no lo consideraban, porque al enemigo no hay que darle nada. Expulsarlo del partido, expulsarlo del trabajo y condenarlo. Eso es antidemocrático. Bueno, eso es antidemocrático y antipolítico, porque justamente la política surge como una forma de civilización, salir de la barbarie hacia la civilización. A la racionalidad. A la racionalidad, para entenderse los hombres, independientemente de cuáles sean las ideas que promulgamos cada uno de nosotros. Lo importante es el entendimiento, porque una sociedad está formada por hombres y mujeres de diferentes conciencias, ideologías y corazoncitos. Pues. Bueno, ese...